Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 en este miércoles 5 de agosto, donde como en cada tarde le vamos a presentar una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a arrancar con la crisis por desaparición de personas, porque está reportando la desaparición de otros 2 adolescentes. De hecho, ayer le damos algunos detalles, vamos a ampliar la información, pero también vamos a dar seguimiento a esta importante movilización que están llevando a cabo los vecinos de Mirador de San Isidro para la defensa de un espacio verde que quiere ser destinado a un proyecto inmobiliario. En concreto se llama el proyecto Legado, supuestamente, para construir vivienda para los policías del estado de Jalisco. Pero también le vamos a dar seguimiento a la otra crisis que tenemos presente en los tapatíos, es la crisis por agua. Y hacia el final del programa vamos a hablar de temas globales, de temas de la guerra en Medio Oriente y otros asuntos. Por ejemplo, la crisis energética gravísima, la crisis eléctrica en Cuba, presionada por las presiones de Estados Unidos, motivada por las presiones de Estados Unidos por esta control que tiene sobre los energéticos, que prácticamente le está impidiendo que Cuba pueda comprar petróleo a otros países del mundo. De esto vamos a hablar, y entre tanto también tendremos en el segundo bloque del programa una entrevista con nuestra amiga y compañera periodista, la doctora Alejandra Guillén, investigadora en el ITESO, y es porque ella fue invitada por la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a este encuentro llamado Semillero, que se llevó a cabo hacia finales de julio. Ella habló sobre la grave crisis por desaparición de personas que tenemos aquí en el estado de Jalisco, y que, bueno, de alguna manera es el epicentro de las desapariciones en todo el país. Así que hablaremos de esto y de lo que significa estos semilleros como un espacio de pensamiento crítico, como un esfuerzo de organizar la resistencia frente a la hidra capitalista, como dicen los zapatistas. El menú de temas que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, también a Alejandro Coronado en la producción, a Isabel Rizo también en esencia de producción, y a Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. ¿Qué tal, Rubén Martín? Es un gusto acompañarte y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Va a estar muy interesante esta charla con Alejandra Guillén en el marco de ese semillero, bien que recordabas, Rubén, convocado por el EZLN, llamado Guerra contra la Humanidad. En esa guerra contra la humanidad se inscribe esta crisis por desaparición de personas, en particular con fines de reclutamiento forzado en los más jóvenes. De esto habló Alejandra Guillén allá en ese semillero, del que lo describió esta situación como una fábrica del mal, lo que ocurre en Jalisco, pero en buena parte del país. Y de hecho, pues vamos a arrancar con la información más reciente que hay justamente sobre las desapariciones más recientes de jóvenes adolescentes. Efectivamente, se está reportando, esta es una nota de los colegas del Informador, que Bruno Santiago Arámbula González y Héctor Figueroa, amigos y ambos adolescentes de 15 años, están desaparecidos desde el pasado 27 de julio. Como se ha denunciado en los casos más recientes de menores sin localizar en la zona metropolitana de Guadalajara, familiares de los jóvenes señalaron que también recibieron un mensaje de WhatsApp en el que aseguraban que están bien y se estaban despidiendo, además de que antes de su desaparición habrían recibido una oferta de trabajo a través de redes sociales. Viridiana González, quien es la mamá de Bruno, contó en una entrevista para el diario El Informador que su hijo salió de su casa el lunes 27 de julio rumbo al fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco para un supuesto mandado, pero ya no volvieron, y a las 12:30 de la madrugada del día siguiente enviaron un mensaje a sus familiares para despedirse. Héctor, dijo, fue contactado por redes sociales sobre un supuesto trabajo, pero Viridiana desconoce qué tipo de puesto y quién pudo haber sido. La citamos, dijo, Bruno es de carácter muy noble, por eso pienso que se dejó manipular muy fácil. Todos tenemos problemas en casa y como su papá no nos apoya mucho, quizá por eso
tuvo que tomar esa decisión, es decir, trabajar para llevar dinero al hogar. Al igual que estos casos, las madres de Jeremy Alejandro Villegas y Dominic Gabriel Méndez, de 14 y 15 años respectivamente, y quienes desaparecieron el 15 de julio pasado, denunciaron que también recibieron mensajes de despedida de sus hijos. Además, señalaron que ambos pudieron haber sido víctimas de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, pues también recibieron ofertas laborales falsas a través de las redes sociales. La señora Viridiana consideró que la Fiscalía de Jalisco no ha realizado las diligencias suficientes para dar con el paradero de su hijo. Ayer acudió a las instalaciones de la dependencia para preguntar por avances de la investigación y dice: me comentaron la ubicación donde más o menos podrían estar, pero que no se pueden ahorita mover porque ocupan la nueva actualización de la sábana de llamadas. O sea, no sé por qué están esperando. ¿A qué se muevan ellos?, preguntó. Se refiere a Bruno y a Héctor. Familiares y amigos de los menores realizaron una manifestación el domingo sobre la avenida Adolf Horn en Tlajomulco para exigir la localización de los adolescentes. Viridiana no descartó continuar con las protestas hasta que su hijo regrese a casa. Y bueno, se recuerda que el Registro Estatal de Personas Desaparecidas documenta que hay un aumento en el caso de adolescentes desaparecidos desde el año 2023. Ese año se registraron 115 desapariciones. En 2024 fueron 116 y en 2025 la cifra llegó a 150 menores desaparecidos. En lo que va de 2026, con corte al 30 de mayo, se contabilizan 80 adolescentes desaparecidos, con una tendencia que, según los especialistas, podría superar los años anteriores. Usted recordará que algunas de las indagatorias que se tienen es que algunos de los jóvenes adolescentes reportados como desaparecidos en semanas recientes aparentemente podrían estar en Zacatecas. Hay un seguimiento ya desde Zacatecas. El secretario general de gobierno de ese estado, Rodrigo Reyes Muguerza, informó que la Fiscalía de Justicia del Estado ya abrió una carpeta de investigación y mantiene coordinación con su homóloga de Jalisco para localizar a 5 menores de edad desaparecidos en esa entidad, cuyos teléfonos celulares registran geolocalizaciones en municipios de ambos estados. Una nota de los colegas de NTR. Cuenta que el secretario general de Gobiernos de Zacatecas explicó que los jóvenes de entre 14 y 17 años fueron privados ilegalmente de la libertad después de salir de localidades de Tlajomulco y El Salto en Jalisco entre el 15 y el 17 de julio, pero después, tras las investigaciones, las referencias de telefonía ubicaron a los menores en Teocaltiche y en Santa María, esto también en Jalisco, así como en Florencia de Benito Juárez, allá en Zacatecas, por lo que las autoridades del estado vecino ya participan en las indagatorias. Reyes Muguerza precisó que en territorio zacatecano, pese a las versiones difundidas sobre un posible reclutamiento forzado de estos jóvenes, dijo: nosotros hasta el momento no tenemos información de campos de adiestramiento en Zacatecas. Si la Fiscalía de Jalisco o cualquier otra fiscalía puede aportar información para validar esos dichos, nos servirá mucho, dijo. Expresó que la investigación continúa bajo la coordinación de ambas fiscalías, instituciones que determinarán qué ocurrió con los 5 adolescentes conforme avancen las pesquisas. El pasado 27 de julio, tras un encuentro con familiares de jóvenes y adolescentes desaparecidos recientemente en el área metropolitana de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, indicó que a las familias se les informó que ampliarían la búsqueda de los jóvenes y adolescentes a los estados de Michoacán y Zacatecas, ya que las sábanas de llamadas de sus celulares apuntan a que fueron trasladados a esas entidades. Y en otra nota, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, la maestra Carla Planter, informó que la institución no tiene registro de nuevos casos de estudiantes desaparecidos presuntamente relacionados en el reclutamiento por parte de grupos criminales, de acuerdo a una nota de los colegas de Notisistema. Ahí citan a la rectora, quien dijo: afortunadamente nosotros no tenemos un nuevo número de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Eso nos llena de tranquilidad. La coordinación de seguridad sigue trabajando, como muchos de ustedes lo han entrevistado al maestro Montealberti, licenciado Montealberti, en dar pláticas sobre todo lo que nos caigan en el tema de extorsión. Ella agregó que estas charlas preventivas también se imparten a las madres, padres, tutores y abuelos para fortalecer la prevención y reducir los riesgos de que los estudiantes sean víctimas de extorsión u otros delitos. En otro caso más, la Fiscalía de Jalisco investiga la desaparición del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años, reportado como no localizado desde el 30 de julio en Zapopan. De acuerdo con la carpeta de investigación, salió de su domicilio para mostrar un inmueble en la zona de El Batán y fue visto por última vez en la colonia del mismo nombre. También lo reportan los colegas de Notisistema. También el informador toma este caso de Ricardo Talavera. Hasta el día de ayer eran 5 y ya son 6 días sin noticias de él. Cuenta que las redes sociales se han llenado de publicaciones con la fotografía y la ficha de búsqueda de Ricardo, compartidas por familiares
familiares, amigos y conocidos con la esperanza de obtener información que permita localizarlo. Quienes lo conocen dicen que desde hace varios años se dedica al sector inmobiliario y que constantemente publica en redes sociales ofertas de venta y renta de propiedades, además de acudir a mostrar inmuebles a posibles clientes. Sus amistades también han pedido que la ficha de búsqueda siga difundiéndose y han convocado a cadenas de oración para pedir por su pronta localización. De acuerdo con la ficha emitida por las autoridades, Ricardo Cabezas Talavera tiene 45 años, mide 1,70 m, es de tez morena, no tiene cabello y porta una barba abundante. Como seña particular presenta una cicatriz queloide en la parte baja de la espalda. La última vez que fue visto vestía una playera tipo polo azul, pantalón de mezclilla, tenis y un reloj inteligente color azul. Sus familiares y amigos piden compartir cualquier información que pueda ayudar a localizar a Ricardo Cabezas. Puede hacerse de manera anónima a la Comisión de Búsqueda de Jalisco al teléfono 33 31 45 63 14 o también al número de emergencia 911. Vamos a otra nota de los colegas de NTR. Reportan que un hombre fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado luego de que una mujer fuera rescatada al interior de un departamento en la colonia Providencia en Guadalajara. Esto informó la Fiscalía del Estado. De acuerdo con la dependencia, el imputado, identificado como Orlando N., también referido como Víctor Manuel N., permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras avanza el proceso penal en su contra. Los hechos ocurrieron el 24 de julio cuando policías de Guadalajara acudieron a un complejo habitacional después de recibir un reporte de auxilio proveniente del balcón de uno de los departamentos. Con el apoyo de la administración del inmueble, los policías entraron al edificio y localizaron a una mujer dentro del departamento. Según informó la Fiscalía, la víctima se encontraba en el piso mientras el ahora imputado sostenía la puerta para impedir el acceso de los policías. Y vamos a esta crónica de los colegas de Milenio, en el que están recordando el caso de una desaparición. Estamos reportando casos recientes, se van acumulando más casos, pero lamentablemente hay otros que han ocurrido en el pasado y que van también lamentablemente cumpliendo aniversarios. Es el caso de Franny, una artista que está por cumplir un año desaparecida. Franny Artaga, de 35 años, tiene una sonrisa fácil y una energía que, según su madre, ilumina cualquier espacio. Artista plástica, profesora de artes visuales y creadora de piezas que van desde pinturas hasta mesas artesanales, Franny es considerada por quienes la conocen como una mujer alegre, sociable y siempre dispuesta a ayudar. Y aquí citan a su madre: es feliz, le gusta dibujar, dar clases, ayudar a la gente también, es muy sociable y le gusta respetar. Ella es mi apoyo, cuenta su madre, María Dolores Mendoza, quien la busca desde el 27 de agosto del año pasado, cuando la artista fue privada de la libertad por sujetos armados en una galería de Guadalajara. La última vez que María Dolores vio a Franny fue la mañana de aquel sábado antes de irse a trabajar. Cuenta: yo salgo primero y luego ella sale después. Cuando yo ya me iba, le dije: mija, ya me voy. Cuando te salgas tú, cierras bien. Esa fue la última vez que la vi, recuerda con angustia. Esta noche la espera se transformó en ansiedad. Dice: cuando eran las 10, ella debe llegar a las 10:30. Cuando empezó a llover fuerte, yo le mandé un mensaje y le dije: hija, vente con cuidado. Me quedé dormida, pero como a la una me desperté y vi que no me contestó, le marqué y no me respondió. Ya después todo me mandaba directo al buzón, contó. Y dice que María Dolores no supo de inmediato lo que había ocurrido, y la citan de nuevo en esta crónica de Milenio. Yo sabía dónde trabajaba mi hija, pero no la ubicación exacta de la galería. Fue otra persona la que les proveía de bastidores para los cuadros quien me dio la dirección, así fue como pude decirle a la policía. Ese día Franny estaba en Casa Natalia, en Corregidora 189 de la Colonia Revolución, cerca del centro de la capital tapatía, muy cerca del CUSEI también. Ahí impartía clases y desarrollaba su creatividad. De repente un grupo de hombres llegó directo a la galería, amarró a quienes estaban afuera y entró al inmueble para llevársela junto a otras personas. Algunos vecinos escucharon el escándalo. Dijeron que oyeron gritos de hombres y de una mujer. El de la mujer se oía más recio, relata María Dolores. Las horas pasaron sin noticias y la incertidumbre se convirtió en angustia. Entre lunes y martes, la madre de Franny permaneció en la Fiscalía del Estado, pero asegura que las autoridades aún no tienen avances claros. Todavía no han dado nada, apenas están juntando todo lo que nos preguntan. Nos volvieron a citar, pero avances no hay, relata la madre. Ya les vamos a compartir esta crónica, que es mucho más extensa, en nuestras redes sociales. Solo que es muy grave porque también fue una desaparición múltiple. En la crónica habla quien era pareja de Franny, cuenta que en aquella reunión en la galería, pues dice, no se sabe con exactitud cuántas personas fueron sustraídas o desaparecidas. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados y nos da mucho gusto tener este enlace, esta conversación en esta videollamada con nuestra amiga y compañera Alejandra Guillén. En este momento la doctora Alejandra Guillén es profesora investigadora en el ITESO y la estamos contactando porque ella fue invitada por la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a participar en lo que se llamó estos semilleros Guerra contra la Humanidad, las poblaciones y la naturaleza bajo asedio. En particular, Alejandra Guillén fue a hablar del tema de las desapariciones con un texto que se llamó Desaparición y leva para la acumulación de capital, grietas de resistencia ante el nuevo dominio. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Rubén y Jesús? Y bueno, también saludo a todo tu público. Pues siempre un gusto estar aquí con ustedes platicando. Para nosotros también, Alejandra. Antes de que nos compartas específicamente los detalles del texto que leíste allá en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas, en este semillero por la humanidad, semillero Guerra contra la Humanidad, compártenos qué es práctica, este ejercicio de estos semilleros que el EZLN convoca regularmente desde hace varios años. Sí, pues por ejemplo este semillero en particular, bueno, pues ya desde el título, pues nos está convocando desde ya hace muchos años a discutir y aliarnos y a organizarnos en una lucha por la vida, pero en esta ocasión, como en otras, se intenta hacer un análisis yo diría que son así como partes de guerra de todo el país, cada quien desde sus territorios y desde lo que está experimentando en cada territorio. Y en esta ocasión la idea era bueno, lo que decía, ¿no? La convocatoria y también desde la inauguración, convocar a entender en conjunto cómo es que nos convoca el crimen, que olvidemos diferencias y luchas como divididas, y que podamos unir o pensar que todas esas luchas no son distintas, sino que son complementarias, y que podamos entender y tener herramientas para analizar a ese criminal, ¿no? Que es el sistema capitalista, y que en esa lucha por la vida pues podemos estar todas con las diferencias que podemos encontrar. Y tan es así que desde hace ya varios años los zapatistas y las zapatistas han estado pues dando un abrazo, yo diría, convocando también a las madres buscadoras en un asunto de pensar cómo los pueblos y las madres son las que están resistiendo sobre todo a este sistema capitalista, y pues que finalmente estos semilleros también buscan dejar semillas, ¿no? Más allá de lo que ocurre en ese espacio, dejar semillas, sí, para entender lo que está pasando, pero también para estar siempre viendo y pensando cuáles son esas formas de organizarnos. Y mi lectura un poco de este último encuentro, bueno, que anuncian que vuelven a la Ciudad de México, creo que también es eso, ¿no? Es volverse a encontrar con otros sectores. También están hablando ya un poco de cambios generacionales. Y pues las madres buscadoras están como en el centro de ese encuentro, ¿no? De todos los que estén o que quieran vivir y que quieran luchar por la vida, pues tenemos que entender cómo pelear y cómo está afinando sus estrategias es el criminal, ¿no? Claro. Decías, eran como partes de guerra. Compártenos cuáles son algunos de los casos que se escucharon en este semillero de guerra contra la humanidad allá en San Cristóbal de las Casas. Además de que tú hablaste del tema de desapariciones, se habló de despojo, pero también hubo otros temas, como cuáles, Ale. Sí, por ejemplo, Gilberto López y Rivas y Alicia Castellanos, que bueno, ya no son ya una generación que tiene mucho tiempo acudiendo a los semilleros y otros espacios, hablaron sobre terrorismo global de Estado, racismo, recolonización de los territorios. Y ese mismo día, por ejemplo, Wilfrido Gómez Arias y Carlos Tornel se centraron mucho más en lo que tiene que ver con la guerra o el asedio contra la naturaleza, ¿no? Que tiene que ver con cómo este capitalismo está pues también agrediendo a la madre tierra.
a los territorios en general, y con mucho énfasis pues en el agua. Y también Carlos Tornel hablaba cómo la misma naturaleza pues se revela de alguna manera, ¿no? Al día siguiente, bueno, pues Ilan Semo, que es él era profesor de la Ibero, y yo estuvimos hablando más sobre la guerra. La verdad es que Ilan también hizo una caracterización muy interesante de estas nuevas guerras, y luego se estuvo hablando también sobre fracking, sobre organizaciones en esta guerra contra la naturaleza, como lo planteó Pablo Montaño, y muchas otras conferencias y charlas sobre cómo está funcionando la hidra, ¿no? Cómo están atacándose los territorios, cuál es la situación también de Palestina. Esa mesa fue muy, muy linda, ¿no? Por supuesto, ahí desde que lo presenta el subcomandante Moisés y el capitán, pues le dieron un espacio y un abrazo también solidario, ¿no? A Palestina, y como el pueblo que representa tal vez el asedio más brutal que se vive en este momento en el mundo. Y bueno, también se habló sobre madres buscadores, sobre procesos organizativos, y se cerró con una mesa súper interesante donde se juntaron como proyectos artísticos, ¿no? También el arte ante la guerra, y las mujeres zapatistas también en esta lucha como representantes de la Comisión Sexta Zapatista. Entonces sí fue mucho más enfocado a entender la hidra y el asedio hacia las poblaciones y hacia la humanidad, pero siempre pensando pues en las rebeldías y en la organización ante estas situaciones. Desde que salieron a la luz pública con esta insurrección armada el 1 de enero de 1994, apenas 2 años después convocaron a un primer encuentro de pensamiento crítico que se llamó, si mal no recuerdo, el encuentro intergaláctico, ¿no?, contra el neoliberalismo. El caso es que los zapatistas siempre han convocado a pensar la realidad que vivimos y enfrentarla. Pero hace 30 años se hablaba mayoritariamente de las resistencias contra despojos, y hoy está muy presente ya el tema de las desapariciones. De hecho, te convocaron para hablar sobre ese tema. ¿Nos compartes de qué hablaste en este texto, Desaparición y Leva para la acumulación de capital, grietas de resistencia ante el nuevo dominio, Alejandra? Sí, pues creo que me imagino, no me lo dijeron así, pero que por ser en este momento la capital y el engendro del mal, digo, sí, no porque solo sea aquí, pero sí somos pues un lugar donde estamos teniendo una situación muy agravada y muy profundizada, donde las economías legales e ilegales están pues devastando territorios de una manera brutal, y esto siempre va acompañado de grandes masacres y de grandes problemas de desaparición, y no solo desaparición, también de desplazamiento, de asesinatos, todo va junto. Entonces, un poco lo que me pidieron es tal cual, que compartiera lo que estamos viviendo en esta región, y sí traté de darle un poco más de énfasis a la situación de leva, o desaparición con fines de esclavitud o reclutamiento forzado, como se le conoce más normalmente, o digamos en medios de comunicación, porque estábamos también revisando que desde que surge o hay un cambio de gerencias en estos territorios de los cárteles, que no son más que empresas mafiosas que están vinculadas a lo legal y lo ilegal, pero nos hacen creer que solo existe lo ilegal, pero en realidad quienes mandan son esas economías legales y esa gente bien local y de gobiernos y de mafias internacionales, que son las que no estamos viendo. Pero digamos que aquí en Jalisco se da o ocurre en estos territorios ese cambio de gerencias, que en otros lugares ya estaban ocurriendo otras cosas, pero de lo que conocemos aquí del dominio, el nuevo dominio que tenemos de estos últimos por lo menos más de 15 años, sin quitar todas las violencias que ya venían ocurriendo, pero desde el origen pues de este cártel, que no es cártel, es una corporación criminal,
ya había reclutamiento forzado. Entonces, más bien tenemos que hacernos preguntas sobre ese origen de este grupo, porque revisando casos de 2011, 2012, pues a la luz del tiempo nos damos cuenta que se trataba de casos ya de reclutamiento forzado que estaban ocurriendo en los territorios, y que esto inicia con dos estrategias muy claras desde el día 1. Una visión empresarial donde ya no solo es un asunto de drogas, y el uso de la violencia para poder acumular mucho más capital. Y esto significa que ya no solo podían estos grupos, estas empresas legales e ilegales, acumular solo a través de un negocio, sino que ahora, y yo creo que toda la gente que vive en Jalisco y en muchos otros lugares de este país, sabemos que ahora controlan la minería, tienen ganancias por la tala de los bosques, por el agave, empresas tequileras, controlan los cigarros, controlan las luminarias, y tienen en realidad el control de los precios del ganado, de los precios del maíz, de los precios incluso de la fruta en algunos lugares de lo que pueden vender los campesinos. Entonces vemos cómo la construcción de ejércitos, por un lado, y la violencia de manera generalizada, o sea, desaparecer para construir ejércitos, para controlar territorios y posteriormente acumular capital, es como lo que ha caracterizado esto. Y además la construcción de estos ejércitos, porque no existían, no es como que no tenían a la gente suficiente, o sea, es como transformar a las personas que nos llevamos en sicarios o en trabajadores esclavos, porque no solo se los llevan para ser sicarios, pero específicamente en lo que tiene que ver con sujetos que desplieguen violencia, pues es todo un proceso que parece, si le rastreamos por ahí todo lo que ocurre dentro de los cerros donde los entrenan, pues hay un entrenamiento militar contrainsurgente y bien pensado. Entonces, creo que lo que estamos viendo ahora, y con una preocupación pues gravísima en Jalisco, que ahora ya se están llevando hasta jovencitos de secundaria porque han ido cambiando los perfiles. Sí hemos visto cómo está cambiando esto y se está profundizando de manera terrible. Pues esto no es algo casual que se les ocurrió en el camino. Desde que surgen ya había esta visión empresarial y esta visión del asedio contra las poblaciones de esta manera, sumado a que en lugares, por ejemplo, como donde hay mucho desplazamiento forzado, pienso en toda la Sierra Madre Occidental, y esto lo digo, bueno, sin compartir ahorita todos los datos, pero sobre todo a partir de reportajes que hicieron una red de reporteras que están cubriendo el desplazamiento forzado, pero revisando todo lo que está ocurriendo en la Sierra Madre Occidental, hasta Nayarit, Jalisco, podemos ver también que en cada lugar está habiendo desplazamientos masivos que van combinados. Asesinan a personas que resisten, por supuesto, a defensores, sí, a periodistas, reclutan por las noches a los hombres de pueblos enteros, digo, en cada lugar es distinto, pero algunas generalidades, asesinan a más personas, desaparecen a más personas no sabemos para qué fines, y desplazan a poblaciones enteras, de manera que se concreta esto, pues que también el EZ nos ha venido advirtiendo desde hace muchos años de crear territorios baldíos, de desterritorializar lo que había para imponer un nuevo orden a través de estas violencias. Entonces, como no pensar por separado el reclutamiento, de la desaparición, de la devastación del medio, del territorio, de la tierra, como le llamemos, como que todo está engarzado y no sirve pensarlo por separado, ¿no? Y creo que tenemos muchas preguntas que hacernos para regresar hacia ese origen, para entender lo que estamos viviendo hoy en Jalisco. ¿Qué tal, Alejandra? Te saluda Jesús Estrada. Un gran gusto escucharte. Gracias. Hola, Jesús, un gusto también estar aquí con ustedes. Alejandra, tengo una duda. Bueno, aquí recordaste en esta ponencia casos como el de Jorge, que desapareció en el 2012 en Jiquilpan, uno de los primeros casos probablemente de reclutamiento, o al menos el registro que hay hasta ahora, pero ya desde entonces, desde hace
14 años viene ocurriendo esta situación. Y quería preguntarte si han cambiado un poco, digamos, las dinámicas, sobre todo en captación de los más jóvenes, y si esto está vinculado con el capitalismo. Te lo pregunto directamente es porque hace años se decía, o el común, digamos, el lugar común era en que muchas personas se iban bajo engaños a las filas del crimen con la ilusión de ser una leyenda o hacerse famoso o millonario, hacerse un capo. Pero me parece que en los últimos años, sobre todo, es una cuestión de necesidad económica lo que está llevando a personas a, bajo engaños o no, irse a las filas del crimen organizado. Hablo en concreto que pues ya las ofertas de estos empleos engañosos ni siquiera son con sueldos exorbitantes, son, digamos, sueldos que deberían ser medianamente decentes en el sector formal de la economía, que ahí hay otro problema donde lo quiero vincular. En el sector formal de la economía no hay empleos. Este año se han creado apenas 5,000 empleos formales en Jalisco y los que hay están muy, muy mal pagados. Esta situación de explotación, tanto en el sector legal como ilegal de la economía, está también presente en esta crisis por reclutamiento y desaparición. Sí, eso que comentas, Jesús, es muy importante porque yo creo que también hay un elemento que no sé, o sea, esta manera en que lo explicas es muy, muy importante porque la oferta incluso de lo que hay, pues no alcanza para vivir. O sea, estamos al menos en la ciudad de Guadalajara y yo creo que en muchos lugares, los salarios siguen siendo de 8,000, a veces ni del salario mínimo, ¿no? De 8,000, 10,000 pesos, cuando el promedio de las rentas están en 20,000 pesos, la canasta básica, en fin, eso seguramente pues los analistas ya lo han dicho en otros espacios, pero más de la mitad de la población no le alcanza para una vida, ya no digamos de garantizar educación y demás. Yo diría que ni vivienda ni alimento. Y sí es un elemento que al menos yo, después de lo que ocurrió cuando se supo, digamos, de Teuchitlán, yo regresé a hacer una revisión muy, muy cuidadosa de todo lo que había pasado en Tala, porque me di cuenta que había muchas cosas que no había visto de manera fina. Y pude consultar algunas audiencias de los procesados por los campamentos de Tala, donde tenían a gente privada de su libertad precisamente para convertirlas en sicarios. Eso fue en 2017, esos campamentos. En 2017, sí. Pero cuando tú revisas, Jesús, todo el perfil de los detenidos, eran personas que llegaron sí buscando un empleo y que antes trabajaban cortando aguacate o que se habían quedado sin empleo, pero para no, digamos, cargadores en el Abastos o en Tijuana o lavacoches o personas que estaban muchos deportados, muchas personas en movilidad, pero que sus ingresos no superaban, todos tenían ingresos entre 1,000 y 4,000 pesos. Sí. Y un móvil de algunos que sí aparentemente voluntariamente deciden estar ahí, pero su motivación es mantener a sus hijos, digamos. Sí. Entonces yo creo que seguramente mucha gente sí es engañada. O sea, hay muchas formas en las que ocurre el reclutamiento. Yo creo que los primeros años ocurría más por contacto directo, que se llevaban, o sea, digamos, por los testimonios que yo he recogido en distintos pueblos, que te invitaba un amigo a una fiesta y de ahí te llevaban, y sobre todo si eras campesino, que ya sabías usar el arma, o eras ex militar o cosas así. Después comenzaron ya a haber más reclutamientos con engaños por trabajo y ampliaron los territorios de donde se llevaban a la gente. A otros simplemente les daban un golpe en la cabeza y se los llevaban, y bueno, ha ido modificándose, ¿no? Porque son muy hábiles y cada vez tienen a más gente. Y probablemente otra gente sí la malicia, pero aún ese salario precarizado que, pues, por lo que se publicó este año en el Universal, de lo que encontraron los fotoperiodistas y periodistas de ese medio. Cuando la caída del Mencho, ¿no? Así es, cuando la caída del Mencho, pues vemos que los salarios para esta, pues es como su eslabón bajo, ¿no? De quien va a poner el cuerpo para asegurar la violencia y que puedan seguir controlando estos territorios, pero sigue siendo de 3,000 pesos semanales. Entonces,
son 12,000 pesos mensuales que tampoco alcanzan, pero la pregunta es, pues, ¿cómo están también los otros salarios, no? Exacto. O sea, también hay una gran responsabilidad del capitalista, o sea, de los empresarios que siguen teniendo explotados y en la miseria a gran parte del país. Exactamente. Alejandra, me llamó mucho la atención este concepto que usa esta palabra que es leva, que está asociada, por ejemplo, a los periodos de la Revolución, incluso en la Guerra Cristera, ¿no? En la que los ejércitos se llevaban a la población para incorporar a estos ejércitos. Es muy pertinente para entender entonces lo que está ocurriendo ahora con esta desaparición, especialmente de muchísimos jóvenes. Y ya lo señalabas, lo subrayabas tú desde ayer que hablamos para la entrevista, lo subrayabas muy bien, se lo están llevando cada vez más jóvenes, ¿no? Sí. Yo no sé si justamente ya las personas mayores están un poquito teniendo más prevención. Pero antes, la verdad, yo recuerdo haber escuchado en un foro de personas expertas en infancias que decían, bueno, con quien tenemos que prevenir es sobre todo con los niños, jóvenes, adolescentes, pues que no están en las escuelas o en los entornos donde tienen un poquito más de cuidado o de vigilancia. Y sí, o sea, efectivamente, sí podía uno ver que la mayoría estaban fuera de estos contextos. Y que al inicio se llevaban a mucha gente, por ejemplo, que estaba en situación de calle, eso es cierto. Pero ahora pues llama la atención que ya se los están llevando desde la secundaria. Y un elemento que he escuchado en mamás, pero también en entrevistas que he leído, o sea, directamente, y de las entrevistas que he leído de algunas mamás de otros casos recientes, muchos jovencitos que quieren ayudar a su familia económicamente. Claro. O sea, como que ese elemento me llama la atención. Sí. Y seguramente o sea, como que no podría yo responder por qué, ¿no? Pero hay que indagar qué está ocurriendo y por qué se los están llevando de esta manera. Y bueno, ahorita que me haces la pregunta sobre la leva, yo creo que en muchos casos sí, y nada más yo no quisiera dejar de mencionar que en realidad se llevan a la gente para muchas labores. He sabido de mujeres que se las llevan de cocineras o se los llevan como campesinos, o bueno, el reportaje que sacó Marcela Turati con Telma y Eleazar a dónde van los desaparecidos, sobre la esclavitud que tenían sobre todo a poblaciones rarámuri, y muy probablemente pues es que estamos ante nuevas esclavitudes, ¿no? Entonces no dejar de ver todas las que están ocurriendo también en el sector agrícola, que están luego muy invisibilizadas, pero pues hay nuevas formas de esclavitud. Oye, y ya nos queda apenas casi un minuto, pero a ver si puedes comentar cuando te referías a que estamos ante fábricas del mal. Bueno, lo que pasa es que todo lo que ocurre en este circuito, o sea, en el momento en que te capturan desde las redes, Rubén, Jesús, es como un lugar del que ya difícilmente vas a poder salir. No digo que no se puede, hay mucha gente que ha escapado, pero es como algo que te chupa en un mundo paralelo que está ocurriendo, estos lugares, sitios de exterminio flexibles, pero que son circuitos completos que comienzan desde las redes, pero todo está ya diseñado y planificado para que, a pesar de que puedas sobrevivir en estos lugares que son terroríficos, donde todo indica que empiezan con un poco de entrenamiento caibil. Yo no me consta esto, o sea, me lo han dicho personas que han estado cercanas como a estos pues rescates, cuando hubo rescates o liberaciones de personas desaparecidas. Es algo que se tiene que investigar, pero la idea es que la víctima, aunque no me guste ese concepto, pero lo voy a utilizar así rápidamente, que la víctima participe en el crimen de sus compañeros para pues destruirle su ser y que se convierta en cómplice, una subjetividad, ¿no? Ajá, su subjetividad, y de manera que aún si sobrevive, pues no se va a sentir
ya víctima, ¿no? O sea, te hacen como, te tratan de transformar en sicario, digamos, pero por eso es como un entrenamiento para construir estas subjetividades que no existían. Exactamente. Terrible, terrible situación. Alejandra, pues muchas gracias por aceptar hablar con nosotros, compartir lo de tu texto y lo que significa el semillero, y vamos a compartir en nuestras redes sociales la ponencia de Alejandra Guillén y también toda la página de Enlace Zapatista, donde se pueden bajar todas estas charlas que hubo hacia finales del mes de julio allá en San Cristóbal de las Casas. Alejandra, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, un abrazo también para ustedes y bueno, recordar que se encontrarán en diciembre con las Madres Buscadoras. Claro. Y creo que va a ser muy interesante y hay que estar atentos. Exactamente, estaremos al pendiente. Muchas gracias de nuevo, Alejandra Guillén. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos para más información aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Desde la semana pasada le hemos compartido información de esta resistencia que vecinos de la colonia Mirador de San Isidro llevaban a cabo para la defensa de un terreno que no era, en este momento era un parque, era un espacio verde que ellos cuidaban, que ellos incluso construían. Pero estaba destinado originalmente para un parque y el gobierno de Zapopan, que es donde pertenece esta colonia, no lo había intervenido. Y de buenas a primeras se enteran la semana pasada de que lo querían destinar, ya estaba destinado más bien, y de hecho los desalojaron de un plantón que tenían ahí dentro para construir un proyecto inmobiliario que se llama Proyecto Legado, que es para construir vivienda, 10 edificios para construir 200 viviendas para policías estatales. Y después del desalojo mantienen un plantón permanente a las afueras de donde están ya laborando maquinaria y siguen exigiendo diálogo. Los habitantes de Mirador de San Isidro reiteraron su exigencia de que el gobierno de Jalisco abra una mesa de diálogo para revisar la viabilidad del proyecto habitacional que se pretende construir en la zona, al considerar que aún existen dudas sobre sus impactos y la capacidad de la infraestructura existente. Esto lo cuenta Bárbara Ramírez aquí en UDG Noticias. Cuenta que durante una asamblea vecinal, algunos diputados locales respaldaron la petición de los colonos y dijeron que desde el jueves pasado solicitaron formalmente una reunión con el Instituto de la Vivienda y con la Secretaría de Gestión Metropolitano, aunque hasta ahora no han obtenido respuesta. Hay que recordar un paréntesis que la mayoría de los diputados aprobaron en el mes pasado, en mayo, trámite para el terreno, para el proyecto de vivienda de los policías. Aparentemente lo que no sabían eran los detalles sobre la fragilidad del lugar donde se va a construir y todo lo que ya estaba comprometido para los vecinos. Pero bueno, hubo este encuentro con algunos diputados, entre otras la diputada del Partido Futuro, Tonantzin Cárdenas, quien con los colonos dice que las autoridades del gobierno no han respondido. Dice, la mandamos el día jueves pasado y tanto Karina Hermosillo, que es la secretaria de Gestión Metropolitana, como el director del Instituto de la Vivienda no nos han dado respuesta hasta ahora. Dijo. Los vecinos manifestaron su preocupación por la falta de información sobre las licencias de construcción, el impacto ambiental, el uso de suelo y la capacidad de los servicios públicos para soportar un desarrollo habitacional de estas dimensiones. Me voy a detener en esto, el impacto ambiental y capacidad de servicios públicos, que suenan como conceptos muy abstractos, y esto es porque un especialista, en temas de gestión del agua, Carlos Ruiz, publicó en su cuenta de Twitter, dice que el proyecto Legado Jalisco no presenta el contexto. Dice, comparto otro mapa sobre su contexto territorial con datos del mapa único de inundaciones del propio gobierno, es decir, a través del IMEPLAN por hectárea. Y dice que de las 55 hectáreas que suman 82 puntos de 2020 a 2025, las colonias que serán más afectadas por la construcción en ese predio debido a la reducción de superficie de infiltración y por consecuencia un mayor volumen de agua desplazado hacia zonas más bajas serán Valle de San Isidro, San José del Bajío, La Martinica y Lomas de Tabachines. Es decir, es un proyecto inmobiliario que de llevarse a cabo
contribuiría a generar las inundaciones y los escurrimientos de los que de por sí ya padecemos enormemente, de tal manera que está muy relacionado en los diseños, en las decisiones que se tomen ahora para tratar de prevenir en el futuro, ¿no? De hecho, Josué Sánchez Tapetillo es otro especialista en temas del agua, también tiene semanas advirtiendo en sus redes sociales del impacto que va a tener este proyecto en zonas como la cuenca alta del arroyo Hondo. Es decir, esto va a contribuir aún más, tal como decía el otro especialista, en problemas de inundación para partes de la ciudad, pero no solo eso, también va a afectar a los futuros residentes que serán los policías. Van a ir a vivir a una zona que van a encontrar desastres en los servicios urbanos y bueno, ni se diga los vecinos que ya viven ahí. Y como ya comentamos, ya entró maquinaria al predio, ya están incluso devastando flora pero lo que están denunciando los vecinos es que ya están supuestamente percibiendo afectaciones en sus propias viviendas. Así lo denunciaron algunos vecinos. La familia Rueda Sandoval relató que la tarde del lunes su familia percibió un movimiento muy fuerte al interior de su vivienda, situación que les generó preocupación debido a que anteriormente sufrieron daños estructurales en otra propiedad a causa de una construcción cercana. Ya les vamos a dejar esta nota en nuestras redes sociales, y también otra nota en la que la rectora de la Universidad de Guadalajara, la maestra Carla Planter, confirmó que sí hay acercamientos con el empresario mexicano José Miguel Bejos, quien acaba de comprar hace apenas unas semanas el equipo de fútbol profesional del Atlas, y la semana pasada circuló la versión de que se pretendía construir un nuevo estadio para el Atlas, dejar de jugar en el Estadio Jalisco, pero el lugar donde supuestamente lo construían es el terrenos de la Universidad de Guadalajara, que están en la Avenida Revolución y en la Avenida Olímpica, donde antes estuvo el estadio, un estadio de béisbol, y supuestamente ahora ahí se podría, estarían pensando construir el estadio de nuevo de fútbol para el Atlas, y dijo la rectora que hay acercamiento, pero jamás se cedería la propiedad de la Universidad de Guadalajara. No sé si pensaría en un tipo de asociación. Vamos a ver más adelante cómo se define esta situación, pero lo relacionamos porque son temas que tienen que ver con el impacto que tiene en la construcción de la ciudad. Nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar el programa de este miércoles 5 de agosto. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. En los minutos que nos quedan le vamos a compartir información sobre la crisis del agua y el universo de colonias que podrían acceder al descuento de 80% en el pago del servicio de agua potable del CIAPA quedó reducido a 283 colonias, muy por debajo de las más de 600 que se contemplaban inicialmente durante la discusión del decreto aprobado por el Congreso de Jalisco. Nos reporta nuestro compañero Omar García aquí en UG Noticias. Muy por debajo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos le entregó al Poder Legislativo la información solicitada para la aplicación del decreto que establece este beneficio para usuarios afectados por el problema de desabasto o mala calidad del agua que llega a sus casas. El organismo identificó 243 colonias distribuidas en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, donde existen expedientes relacionados con este problema. Esta cifra representa un recorte importante con respecto a las estimaciones iniciales que habían sido planteadas cuando se discutió la reforma, que apuntaba a que más de 600 colonias podrían ser consideradas para recibir el apoyo. Esto también era con información de la propia Comisión de Derechos Humanos. Exactamente, porque finalmente el CIAPA reconoció que había problemas de mala calidad del agua, turbiedad, mal olor, incluso algunos objetos dentro de la propia agua, y dijo, pero eran como 200 colonias. Después la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo, no, nosotros tenemos reportes de mala calidad del agua en 600 colonias. Eso lo había dicho la misma comisión y ahora resulta que se quedan en 243, y ya les vamos a dejar la nota en nuestras redes sociales, pero dice que de acuerdo con la información remitida por la comisión entre diciembre de 2024 y julio de 2026 se recibieron 151 quejas relacionadas con el CIAPA, y de ellas 102 corresponden a los supuestos establecidos en el decreto, 19 por desabasto de agua y 83 por mala calidad del suministro. Ahora, la cuestión es que podrían ser al final incluso menos colonias las que podrían resultar beneficiadas, porque todavía falta que el CIAPA mismo
dé el visto bueno de que se iba a autorizar estos descuentos en esas 243 colonias. Falta todavía que el propio SAPIA lo analice. Y aquí los colegas de NTR entrevistaron a Carlos Ruiz, justamente a este analista que acabamos de citar sobre el tema de Mirador de San Isidro. Él detectó inconsistencias y errores. Dice, ¿cuál sería la colonia Alcalde? ¿Cuál Barranquitas? ¿Por qué está duplicada la colonia Lomas del Country? ¿Cuál es la diferencia entre Atemajac y Atamajal del Valle? ¿Cuál es la diferencia entre Santa Teresita y Villaseñor? El Santuario es una colonia, Agua Azul es una colonia, José María Marroquí y Puerto Melaque son nombres de colonias o de calles. Cuestionó tras conocer el listado que publicó del CIAPA. Que por cierto, NTR también detectó a la par de estos problemas 3 nombres duplicados en el listado de Guadalajara, otros 3 en el de Zapopan y uno más en Tlaquepaque. Además, identificaron variantes con nombres como Colorines y Los Colorines, así como Santuario, El Santuario, todas en Guadalajara. Y en este contexto de la crisis del agua, la rectora general de la UDG, Carla Plantera, adelantó que retomarán el tema del pago del agua de las empresas universitarias y se comenzarán a instalar medidores en este año para regularizar el abasto que reciben algunas de las empresas universitarias. Con esto llegamos al fin de esta emisión de Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la botica de los cuentos, luego la programación habitual, y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces. Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM. Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos.